Hola compañeros, en este video resolveremos el triángulo dado en la gráfica. Tengamos en cuenta que solucionar un triángulo es hallar la medida de todos sus lados y ángulos. Para solucionar un triángulo rectángulo se utilizan principalmente el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Un pequeño truco para aprendernos las razones trigonométricas seno, coseno y tangente es utilizar algo que llamamos el SOHCAHTOA, ¿sí? SOHCAHTOA. En este caso, completaríamos con H's debajo de las dos vocales y así nos quedaría que seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Es un buen truco para aprendernos las tres razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Y pues el teorema de Pitágoras a estas alturas ya lo manejamos. Vamos a empezar hallando el lado faltante. Aquí tendríamos el ángulo de 90. Este lado no lo conocemos. Podríamos ver que este lado es un cateto, mientras que el 12 es el otro cateto y el 13 es la hipotenusa. Tengamos en cuenta que los catetos siempre forman el ángulo de 90. Entonces, para este caso, como lo que necesitamos hallar es un cateto, diríamos que el cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Aquí lo que hicimos fue usar el teorema de Pitágoras. De acá se sigue que x es igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado es 169 menos 12 al cuadrado es 144. Aquí debemos prestar atención porque siempre a la hipotenusa al cuadrado se le resta el cateto al cuadrado, no al contrario. Si acomodáramos primero el cateto y luego la hipotenusa, la resta daría negativa y las raíces cuadradas de números negativos no están definidas en los reales. Entonces hay que poner siempre primero hipotenusa al cuadrado, luego cateto al cuadrado. Ahora tendríamos raíz cuadrada de 169 menos 144 sería 25. Y así x sería igual a 5 porque la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el cateto x mide 5 unidades, el cateto 12 ya lo teníamos, 12 unidades y la hipotenusa 3 unidades. Ya tenemos entonces los tres lados del triángulo. Pero recordemos que nos están pidiendo hallar todos los lados, pero también todos los ángulos, porque eso es resolver un triángulo. Ahora entonces vamos a utilizar el truco que acabamos de mencionar, el SOHCAHTOA. Vamos a llamar a este ángulo el ángulo A y al superior lo vamos a llamar el ángulo B. Como ya tenemos los tres lados, ¿sí? Los dos catetos y la hipotenusa, será fácil. Utilicemos, por ejemplo, seno para hallar el ángulo A. Diríamos acá, seno de A sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Así se define el seno utilizando lo que llamamos el SOHCAHTOA. Para el ángulo A podemos ver que el cateto opuesto sería 5, mientras que la hipotenusa sería 13. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado en videos anteriores que el cateto opuesto siempre va a estar al frente del ángulo dado y la hipotenusa pues siempre va a ser el lado más largo que va a estar siempre al frente, va a ser opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa es 13, reemplazamos, seno de A sería 5 treceavos. Y para hallar el valor de A, simplemente hallaríamos el seno inverso de la fracción que acabamos de obtener, en este caso 5 treceavos. Si el seno nos hubiese dado 2, entonces hallaríamos seno inverso del 2. ¿Cómo hacemos para obtener con calculadora el valor de seno inverso? Para esto, la gran mayoría de calculadoras tienen una tecla que dice Shift. Entonces, y hay otra tecla que dice seno. Para sacar el seno inverso, entonces lo que hacemos es presionamos la tecla Shift y luego la tecla seno
e inmediatamente va a aparecer seno a la menos 1 con un paréntesis. Allí escribiríamos el 5/13, le damos igual y eso es todo. Debemos validar que la calculadora esté en el sistema sexagesimal. Lo identificaríamos con DEC y en la parte superior usualmente aparece una D indicando que ya está en sexagesimal. Entonces hacemos este cálculo. Y obtenemos que A es igual a 22,62 grados aproximadamente. Entonces ya tenemos la medida del ángulo A. Solamente nos faltaría la medida del ángulo B. Para hallar el ángulo B, entonces tendríamos que tener en cuenta que la suma de los tres ángulos de todo triángulo debe ser 180 grados. O sea que B mediría 180 grados menos 90 grados, que era el ángulo recto, menos 22,62 grados, que es el ángulo que acabamos de hallar. Es decir, a 180 grados le restaríamos los dos ángulos que ya tenemos. Esto quiere decir entonces que B es igual a 67,38 grados. Y así, entonces ya tendríamos la medida del otro ángulo faltante, que era el ángulo B. Y de esta manera terminamos el ejercicio, porque ya hallamos los ángulos, ángulo de 90 grados, A 22,62 grados y B 67,38 grados, y los tres lados que medían 5, 12 y 13. Eso es todo, espero que haya quedado claro cómo solucionar el triángulo.